Buenas tardes, doctora. Mi nombre es María Yasmín Melo Moreno, grupo 9, doctorado en educación. Doctora Julia Janina Guido, procedo a exponer sobre prácticas pedagógicas digitales innovadoras en el aula de clase de inglés. En la primera parte tenemos los temas de investigación, que son las prácticas pedagógicas digitales innovadoras en el aula de clase de inglés. En el contexto que se desarrolla es enseñanza del inglés como lengua extranjera y lee en la Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en Colombia. El enfoque que se le da es el uso de las tecnologías educativas y evaluación medida por la tecnología EVA. La justificación es la necesidad de integrar modalidades tecnológicas EVA en la enseñanza del inglés, la adaptación a las demandas del siglo XXI según la UNESCO en su dimensión a partir del 2021 y pues mucho antes de esta fecha. Las fortalezas que nos presenta es la familiaridad con herramientas digitales, las debilidades, pues la resistencia al cambio y la falta de formación docente. Aquí tenemos pues realmente muchos docentes aún se niegan al cambio de esta metodología. Aún seguimos enfrascados en la parte como tradicional debido a hay muchos factores, ¿no? El miedo, el sacrificar como su tiempo libre porque eso demanda bastante espacio del que uno tiene de descanso para dedicar tiempo a todo esto. Y la falta de formación también a nivel ya sea personal o también por parte de las instituciones como tal o del gobierno. Hay oportunidades también como los recursos educativos abiertos de la inteligencia artificial. Básicamente, pues en los medios encontramos muchísimas cosas. La web nos presenta muchas cosas en las cuales los docentes podemos implementar dentro del aula de clase, pero pues hay que aprovecharlas para introducirlas dentro de nuestros planes de clase y darles un vuelco a la educación tradicional y convertirla en en un nuevo foco de trabajo para llamar la atención de los estudiantes porque ellos están en un rol y nosotros no podemos quedarnos siempre enfrascados en lo mismo. Son las amenazas, las brechas sociales y la sobrecarga laboral docente. Desafortunadamente en la actualidad pues se está cargando al docente con una cantidad de actividades de llenar formatos, diligenciar y la sobrecarga poblacional también en algunos estamentos, como por ejemplo en esta institución, por aula en los grados hasta octavos, novenos son entre 40 y 45 estudiantes, lo que hace muy difícil la labor de docente. El objetivo general es analizar las prácticas pedagógicas digitales innovadoras implementadas por docentes en el aula de inglés como lengua extranjera y ley para identificar su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los desafíos en su aplicación y las estrategias que favorecen su efectividad en el contexto educativo de la Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid. Los objetivos específicos es identificar las herramientas digitales más utilizadas por los docentes de inglés en sus prácticas pedagógicas innovadoras, así como la frecuencia y propósito de su implementación en el aula. Aquí pues encontramos que hay algunos docentes, en total son 15 docentes, de esos 15 docentes en el área de inglés, quienes están utilizando esas herramientas y qué tipo de herramientas en inglés están implementando el aula como tal en el aula. Muchas veces nos reunimos por área, pero pues son temáticas, básicamente tareas que dejan en la institución, pero nunca nos detenemos a hablar qué es lo innovador que cada uno estamos haciendo dentro del aula. Evaluar las estrategias metodológicas asociadas al uso de las tecnologías digitales de la enseñanza del inglés, determinar los principales desafíos que enfrentan los docentes al integrar prácticas pedagógicas digitales innovadoras. Entonces ahí los que la implementan, cuál ha sido el problema que se ha tenido para desarrollarla dentro de su plan de asignatura y asimismo dentro del área con los estudiantes. Comparar las percepciones de docentes y estudiantes respecto a la efectividad de las prácticas pedagógicas digitales innovadoras en el desarrollo de las competencias lingüísticas del inglés. Entonces aquí no es solamente abordar al docente, sino también a los estudiantes para mirar pues en qué medida o cómo perciben ellos a los docentes que están mirando o trabajando esto con respecto también a algunos docentes que no lo hacen y hacer como esta comparativa y partir de este punto de vista. La hipótesis es las prácticas pedagógicas digitales innovadoras implementadas en el aula de inglés
mejoran significativamente el desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes, siempre que los docentes cuenten con formación adecuada en competencias digitales y acceso a recursos tecnológicos suficientes. Entonces aquí, como recopila lo que ya hemos venido diciendo anteriormente, es desarrollar estas competencias innovadoras en el uso de las tecnologías en el aula de clase, pero siempre y cuando los docentes tengan cierta formación en esta área como tal de la tecnología y que pues sean desarrolladas adecuadamente dentro del aula de clases. Sin embargo, mirar si se cuenta realmente con los recursos, ya sean tecnológicos, de software dentro del aula dentro de su aula de clase o dentro de la institución, para que ellos también puedan desarrollar y se sientan motivados pues a trabajar dentro del aula como tal. Las variables de la hipótesis, pues la independiente nos habla sobre las estrategias de enseñanza que integran herramientas tecnológicas y metodologías activas. La variable dependiente es el desempeño en habilidades comunicativas como listening, speaking, reading y writing. Las variables intervinientes es la capacitación docente, infraestructura tecnológica y la resistencia al cambio. Entonces, todas esas variables influyen dentro de la hipótesis para que pueda llegarse a un cumplimiento como tal. El marco teórico, pues son las teorías bases del aprendizaje digital, el constructivismo social y el conectivismo. Los modelos pedagógicos son el aprendizaje invertido, la gamificación, el trabajo colaborativo en línea, y los factores claves son la formación docente, la infraestructura tecnológica y el contexto socioeducativo. Esto lo encontramos dentro del marco teórico. El marco legal, pues la norma a nivel internacional, ODS, la de la UNESCO en el 2021, a nivel nacional, pues la ley 115 de 1994, Ley General de Educación, ley 1341 de 2009 en cuanto a las TICs, decreto 501 de 2006 y la resolución 02041 de 2006 sobre la formación docente en cuanto a la parte de las tecnologías y la protección de datos, 1581 de 2012, que es donde debemos también radican la protección de datos de nuestros estudiantes que vayan a participar en esto, donde los padres de familia pues deben tener la comunicación y la respectiva autorización para que pues nosotros procedamos a trabajar con ellos también en el aula como tal. El cuadrito del LSM de las características como tal es los manuales de uso, si es extenso, las comunidades de usuarios, las características pedagógicas. En este caso estamos hablando de Moodle, que pues es la plataforma como más factible para uso como tal en la institución, ya que por su gratuidad facilita pues el trabajo a los docentes como tal dentro del aula de clase. Entonces, esas herramientas de gestión y administración son más robustas, gestión granular de roles, permisos, informes, personalización. Los docentes podrán navegar y construir su plataforma de la manera que ellos desean, implementar actividades, evaluar, hacer todo lo que ellos desean de una forma sincrónica y asincrónica. Entonces también dejar como cuestionarios, tareas, talleres, videos, encuestas, todo lo que para ellos sea significativo y que pueda pues contribuir al mejoramiento de los estudiantes dentro de sus asignaturas y conectarlos con la parte de la tecnología. A veces sucede que los estudiantes no se acercan a nosotros ya sea por tiempo, ya sea porque temen al docente, o al bullying de sus compañeros. Existen muchas variables por las cuales los estudiantes muchas veces no se acercan a nosotros, pero teniendo una plataforma ellos pueden acceder, navegan, buscan, van despejando autónomamente sus actividades. El trabajo colaborativo también se puede prestar, ya que ellos pueden hacer actividades, proyectos colaborativos sin que tengan que tener algún contacto físico, lo pueden trabajar también ahí, se pueden contactar a través de la plataforma, trabajar actividades y hacer apoyo pues también para superar dificultades académicas que quizás se les presenten en algún determinado momento. Esas son las referencias, bueno, algunas de las referencias que trabajé con respecto a esta actividad. Yo comenté pues en mi exposición en el aula de clase como tal que la hice presencial sobre este proyecto de Moodle, pero ya la apliqué con unos estudiantes. Ellos fueron muy receptivos con esto, les agradó, algunos tuvieron muy buena disciplina con este trabajo, les encantó. De hecho,
tuvieron disciplina, superaron algunas barreras. Su aprendizaje se notó en el sentido en que algunas cosas que no comprendían en el aula de clase fue muy fácil para ellos, como en la plataforma, porque me decían, yo vi ese video como 5 veces hasta que al fin le entendí. Entonces yo le decía, no, pues yo repitiéndole como 5 veces lo mismo en clase me quedaba imposible. Y él me decía, pues sí, pero eso me enviaba a otro link para que mirara no sé qué, les enviaba actividades como de, para que ellos completaran, la página misma los autoevaluaba y eso los arrojaba a otras cosas que ellos empezaron como a navegar y a buscar ese tipo de autoevaluaciones y les llamaba la atención. Entonces eso los llevó a que ya ellos iban mejorando. Entonces ese autoaprendizaje fue innovador para ellos y también muy fácil para nosotros o para mí como docente, ya que pues dejaba talleres, actividades, ya en el momento de evaluar, pues ya uno tenía la nota, solo se le hacía la retroalimentación al estudiante y pues algo más le facilitaba a uno en el aula, a veces se hacía la retroalimentación a nivel general y que cómo les había ido y ese tipo de cosas, entonces esa forma sincrónica fue interesante tanto para ellos como para mí. De hecho, hay una niña, 2 chicos ganaron un premio para estudiar inglés siguiendo este proyecto que quizás al final eh, me animo a mostrar el video que la niña hizo de 30 segundos que le pedí como evidencia estando ella en su curso. Doctora, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.